El presente problema dice así: un cable horizontal jala un carro de 200 kilogramos. Por una pista horizontal, la tensión del cable es de 500 newton. Si al principio está en reposo, ¿cuánto tardará el carro en alcanzar una velocidad de 8 metros sobre segundo? Y la otra pregunta dice: ¿cuánta distancia habrá recorrido? Acá abajo tenemos la representación del problema. El carrito comienza desde el reposo, desde este punto, moviéndose hacia acá, como se muestra, y cuando llegue a este punto de acá, va a llegar a una velocidad de 8 metros sobre segundo. ¿Cómo pudieron apreciar ustedes? Se pide encontrar lo que es el tiempo efectuado, ¿no es cierto? Aparece como incógnito el tiempo. Y se pide también encontrar la distancia recorrida en el desplazamiento. Es decir, la letra D. Bueno, acá nosotros tenemos el encabezado para que lo puedan leer con calma, ¿no es cierto? En donde lo primero que vamos a calcular es la aceleración. ¿Por qué es importante la aceleración? Porque según el esquema que tenemos acá abajo, la única información que poseemos nosotros es, en el punto de acá, velocidad inicial. En el punto de acá, velocidad final. Y nada más. Entonces, para poder ocupar estas fórmulas que tenemos acá, que son de cinemática, nosotros necesitamos mínimo 3 datos. Y tenemos solamente 2. El tercer dato lo vamos a calcular con la fórmula que tenemos ahora seleccionada en este sector de acá, la que estamos mostrando, que dice que la fuerza es la masa por la aceleración. Como acá se indica que la fuerza es la masa por la aceleración, podemos calcular la aceleración, porque como observamos acá en la representación, la masa son 200 kilogramos. Podemos calcular la aceleración. Y con la aceleración ya calculada, podemos emplear las fórmulas antes mencionadas, porque en una de ellas ya podríamos calcular lo que es el tiempo. Y con otra de ellas podríamos calcular la otra pregunta que se pide en el encabezado, que es la distancia. Veamos el encabezado, se pide el tiempo y se pide lo que es la distancia. Entonces realicemos un pequeño repaso de lo antes mencionado. Nuestra estrategia es la siguiente. Primero, calcular con la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Podemos calcular lo que es la aceleración, es decir, la letra A, con los datos entregados acá en esta representación. Tenemos lo que es la masa, tenemos lo que es la fuerza, que son 500 newton. Podemos calcular la aceleración. Segundo punto. Una vez que tengamos la aceleración, nosotros vamos a poder calcular lo que es el tiempo. Entonces, después calcular el tiempo y la distancia. ¿Cómo se va a calcular el tiempo y la distancia? Con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, para calcular lo que es el tiempo y la distancia, debemos recurrir al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, primero vamos a calcular lo que es la aceleración con esa fórmula. Vamos al desarrollo a continuación. Fuerza es igual a masa por aceleración. Eso establece la ecuación seleccionada. Y esta ecuación aparece bajo el concepto de la segunda ley de Newton. Entonces, esa segunda ley de Newton dice que la fuerza es la masa por la aceleración. Nos establece que la fuerza son los 500 newton, la masa son los 200 kilogramos y podemos calcular la aceleración. Recuerde que este es el primer punto. El primer punto que hemos visto, debemos calcular lo que es la aceleración para después poder ocupar las ecuaciones de cinemática y poder encontrar lo que realmente se pide. Observen el encabezado. ¿Qué es lo que realmente se pide? Se pide calcular la distancia y el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esas variables las podemos calcular siempre y cuando tengamos la aceleración. Entonces, esta masa, como se ve ahí, está multiplicando. A este lado va a pasar dividiendo. Esa es su inversa. Entonces, esta masa la pasamos dividiendo. De esta forma, la fuerza que tenemos acá, F, va a quedar dividido por lo que es la masa. Colocamos acá abajito lo que es la masa. Y eso tiene que ser exactamente igual a lo que es la aceleración. Entonces, esto lo podemos establecer que es lo siguiente. Que aceleración va a ser exactamente igual a lo que es la fuerza dividido en la masa. De esta forma, la fuerza F, que es esa cantidad de ahí, tiene un valor de 500 newton. Se reemplaza en esa simbología. Entonces reemplacemos esos 500 en este espacio que tenemos acá. Justo ahí. Y la masa
vale 200 kilogramos, justo en este lugar de acá. Colocamos acá los 200 kilogramos. De esa forma. Entonces ahora tenemos que dividir 500 en 200 y obtenemos lo que es la aceleración. 500 dividido en 200 es lo mismo que decir 5 dividido en 2. Y 5 dividido en 2, es decir, la mitad de 5 son 2.5. 2.5 metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad correspondiente a la aceleración. De esta forma tendríamos lo que es la aceleración. Si revisamos el encabezado, en ninguna parte se pide la aceleración. Recordemos nuevamente que la estrategia es calcular la aceleración para de esta forma emplear las ecuaciones de cinemática del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y poder calcular lo que es las incógnitas del problema, que son el tiempo y la distancia recorrida. Acá, el tiempo empleado en ir desde este punto hacia este otro punto de acá y para ir desde este punto hasta este punto de acá, que sería la distancia recorrida por el bloque. Bueno, ahora debemos calcular el tiempo. Para calcular el tiempo, como se muestra acá en la representación, acá en este punto de acá tenemos lo que es la velocidad inicial. Y a este punto de acá tenemos lo que es la velocidad final. Velocidad inicial 0, velocidad final 8 metros sobre segundo. Todo este cuerpo ha acelerado a una aceleración de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado, que es lo que hemos calculado hace un breve momento atrás. El objetivo es calcular el tiempo. Como vimos anteriormente, nosotros tenemos las siguientes ecuaciones para poder seleccionar la apropiada y que será la ecuación que nos dé el tiempo. Acá vamos a mostrar las ecuaciones apropiadas y vamos a seleccionar una de ellas en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, acá tenemos las tres principales. También a veces se agrega una cuarta, pero en sí vamos a trabajar con estas tres. Bueno, acá arriba tenemos el encabezado y se debe destacar que se pregunta el tiempo. El tiempo es lo que queremos encontrar. Entonces, ¿cuál de estas tiene tiempo? La primera y la última. Esta no tiene tiempo, por lo tanto queda descartada inmediatamente. Debe tener aceleración, ¿no es cierto? Aceleración. Todas tienen aceleración. Debe tener velocidad inicial. Todas tienen velocidad inicial. Recuerde, esa está descartada. Y debe tener velocidad final. Y se descartaría la última porque no tiene velocidad final. Entonces, esta es la ecuación con la cual nosotros podemos trabajar. Entonces vamos a copiar esta ecuación acá y vamos a realizar los reemplazos correspondientes en dicha ecuación. En esta ecuación se puede observar que la velocidad inicial es 0. Como la velocidad inicial es 0, como se indica acá, quiere decir que todo ese elemento va a desaparecer. Entonces, si copiamos esto mismo acá abajo, observaremos lo siguiente. Observaremos que hemos copiado la misma ecuación y acá la aceleración que está multiplicando va a pasar dividiendo, puesto que esa es su inversa, de una multiplicación o una división. Y recordemos que el objetivo es despejar lo que es la letra T, que es la incógnita del problema. Entonces ahora, en la resolución, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a decir que la velocidad va a quedar dividido por lo que es la aceleración. Entonces acá colocamos lo que es la aceleración y eso va a ser lo que es el tiempo. Bueno, acá tendríamos lo que es la velocidad y tendríamos lo que es la aceleración. La velocidad es de 8 metros sobre segundo, se reemplaza en ese lugar. Reemplazaríamos acá lo que son los 8 metros sobre segundo. Y la aceleración serían los 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. De esa forma. Entonces ahora tenemos que realizar la división de estas dos cantidades. Y al realizar esta división, daría 3.2 segundos. Cabe destacar que acá, por ejemplo, este segundo cuadrado se multiplica con el metro y este metro se multiplica con el segundo, quedando metro por segundo al cuadrado, dividido abajo en metro por segundo. Se va ese metro con ese metro y se va ese segundo con uno de los de arriba, quedando solamente esto en segundos. Esa es la explicación de la unidad de medida. Entonces, de esta forma tendríamos nosotros el tiempo, que sería la primera pregunta realizada en nuestro encabezado. Ahora vamos a responder la segunda pregunta del encabezado, que es la distancia, es decir, la distancia total recorrida por este carrito en esta trayectoria. Los datos
son los siguientes. Ahora tenemos mayor cantidad de datos acumulados. Tenemos 4 datos. Ahora, con 4 datos se pueden hacer muchas cosas. Enfoquémonos en la distancia. La distancia es lo que se está pidiendo. De las 3 ecuaciones antes mencionadas, la vamos a escribir nuevamente. Cualquiera de estas ecuaciones empleadas va a ser útil para encontrar lo que es la distancia. Siempre y cuando tenga, obviamente, la variable de distancia. Lógicamente, la primera es imposible que sea, porque no tiene la variable distancia. Tendría que ser la segunda o la tercera. Pero la tercera está despejadita, por lo tanto es la más sencilla de emplear. Entonces vamos a ocupar la tercera en la resolución. Lo primero que vamos a realizar es que la velocidad inicial es 0. Entonces 0 por cualquier número siempre va a ser 0. T es cualquier número. Bueno, no es cualquier número, es 3.2. Entonces 0 por 3.2 es 0. Entonces todo ese elemento desaparece por completo. ¿Qué haría la distancia? Igual a lo que es 0,5. Si te preguntas de dónde sale ese 0,5, es un medio. Un medio en decimal es 0,5 por A por T al cuadrado. De esa forma. Entonces acá va a quedar lo que es la distancia, que va a ser 0,5 por A por T cuadrado. Entonces acá vamos a realizar los reemplazos correspondientes. Aceleración tiene un valor de 2.5. Se reemplaza en ese lugar correspondiente. Reemplazamos el 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo vale 3.2. Se reemplaza acá y va al cuadrado. Serían 3.2 segundos. ¿Qué sucede acá con la unidad de medida? Observemos, este es realmente segundo cuadrado, por lo tanto se cancela con ese por completo. Y quedaría 0,5 por 2.5 por 3.2 al cuadrado. Entonces al realizar ese producto obtendremos lo que es la distancia. Y podemos establecer que esta distancia va a ser de 12.8 metros. De esta forma obtenemos la distancia recorrida. Ahora, recordemos que también hemos encontrado lo que es el tiempo, que es la otra pregunta realizada en el encabezado que está en la parte superior. Y así hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.